Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, exaltamos tu nombre, precioso y poderoso Rey de gloria. Gracias, Señor. Recibe toda gloria y toda adoración en esta noche, Padre. Seas tú exaltado, oh Rey. Seas tú honrado, Padre poderoso. En el nombre poderoso de Jesús, Rey de gloria, Rey eterno, Rey de majestad, poderoso eres tú, Señor, desde ahora y para siempre. Tú eres Rey, eres soberano, eres eterno, eres el gran yo soy, eres el altísimo y el milagroso Salvador. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Toda la tierra te pertenece. Padre, siempre serás exaltado, siempre serás glorificado, siempre serás adorado por tu pueblo, Dios, por tus hijos. En esta preciosa noche, Señor, exáltate, levántese, oh Dios, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. En el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu gloria y tu poder. Manifiesta, Señor, tu gracia. Que el poder redentor de Jesucristo ahora mismo envuelva a tu pueblo en una manera especial, Señor. Todo aquel que está esperando un milagro, todo aquel que está esperando una respuesta tuya, Padre, la reciba en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifícate. Manifiesta tu poder en una manera especial y poderosa. Abre los ojos del entendimiento de tu pueblo. Abre, Señor, los oídos espirituales. Los ojos se han abierto en una manera especial y gloriosa. Padre, que la fe del pueblo se levante en el nombre de Jesús. Que el pueblo tenga expectativa, tenga hambre de tu presencia, tenga pasión por tu presencia. Oh Señor, que cada hijo tuyo que exista sobre esta tierra sienta ese anhelo profundo de buscarte y de adorarte, Señor, y de adorarte en espíritu y en verdad. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levántate, Señor, y levanta bandera de victoria en el nombre de Jesús. Trae milagros, trae prodigios, Señor. Trae una manifestación de tu gloria. Padre, que ese Dios que provee siempre, ese Dios que sustenta, Jehová el Señor, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, Jehová Jireh, el Dios que siempre provee. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová Elohim, el Dios que crea, aleluya, en el nombre de Jesús. Te adoramos y exaltamos tu nombre en esta preciosa noche. Seas tú glorificado, Señor, en una manera especial. Gracias, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Manifiesta tu poder. Todo aquel que está, Señor, mirando este video, esta predicación, Padre, que pueda recibir de tu Espíritu, pueda recibir un toque de sanidad, un toque de gracia, un toque de restauración. Padre, que un derramamiento del Espíritu Santo venga sobre los que escuchan. Padre, y hay una activación poderosa en tu pueblo, una manera gloriosa en el nombre de Jesús. Que se levanten muchos intercesores, que se levanten muchos adoradores, Dios. Padre, porque en medio de las crisis es que los hombres y mujeres de Dios se levantan, son conocidos, Señor, por la intimidad que tienen contigo, por la relación profunda que tienen contigo. Padre, levanta a esos hombres y mujeres con una palabra de fe y de esperanza, Señor. Una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, Señor, que restaura. Una iglesia que glorifica y magnifica tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Dios le bendiga en esta preciosa oportunidad que el Señor nos permite el poder compartir una vez más una palabra de bendición para sus vidas. Desde el día domingo comenzamos a compartir el tema templolatría o adoración genuina, y hemos estado trabajando sobre ese tema, pidiéndole al Señor dirección, que nos ayude, que nos permita hablar cosas que sean coherentes con la realidad de estos tiempos y que a la vez pueda bendecir la vida de muchas personas en el nombre de Jesús. Si a usted le está haciendo de bendición la palabra, compártala con alguien más o dele de compartir el video para que otra persona más pueda escuchar la palabra del Señor en esta noche y todos seamos edificados. Realmente tenemos que estar claros en lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos como iglesia. La realidad de esto es que Dios está llevando a la iglesia a su diseño original, a su modelo original. La iglesia en la casa, la iglesia que se fortalece, que se extiende, que tiene comunión con Dios, con su familia, que puede compartir testimonio de vida, porque no hay un lugar más grande donde testificar de nuestra propia vida que nuestro propio hogar, y que nuestro propio hogar pueda hablar, aleluya, y pueda testificar de lo que realmente somos nosotros, de lo que es usted, de lo que soy yo, en el nombre de Jesús. Y entonces, solo así podemos entender muchas cosas de lo que Dios está permitiendo que acontezca en este tiempo a nivel mundial. Tenemos claridad de lo que Dios está haciendo, pues hay que seguir firmes en el Señor, sabiendo que la mayor recompensa que recibiremos será cuando el Señor nos llame y nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que estamos en el libro de Juan, capítulo 4. Por favor, usted que lo tiene allí en su casa. Oh, gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Juan capítulo 4, versículo 20 al 23 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Es interesante que lo podamos nosotros entender en esta noche. Jesús hablando con la mujer samaritana, saludo para todos, un abrazo. Y si uno ve el trasfondo o el escenario de la conversación, usted va a encontrar que prácticamente es un diálogo de adoración lo que ellos están hablando allí. Y el Señor le da a entender a ella que no es un lugar físico, no es una estructura, no es un lugar de cuatro paredes lo que es importante para Él. Entonces, de allí viene lo que es la palabra templolatría. No estamos diciendo que los templos sean malos, los templos son buenos, sí, pero nos desenfocamos en estar amando el templo y no amando al Dios del templo, que son dos cosas totalmente diferentes. Mucha gente, y escúcheme, y recuerde que el libro de Ageo habla muy claramente que la gente había descuidado la casa de Dios viendo su propia casa. Es decir, que no es que tengamos desinterés por la casa de Dios, no, está bien, está perfecto, podemos amar la casa de Dios, el templo, pero nuestra mirada no debe estar enfocada en el templo. Nuestra mirada siempre debe estar enfocada en el Dios del templo, el que proveyó para eso, el que se manifiesta. Por eso yo decía lo importante que es que nosotros podamos una vez más hacer una especie de análisis de realmente lo que es el culto, qué pasa en el culto, para qué se ideó el culto, qué cosas conllevaba el hacer un culto pues en sí mismo lleva lo que es la adoración a Dios, porque el culto es para Dios, no es para los hombres. O sea que el culto no debe ser antropocéntrico, el culto debe ser cristocéntrico. O sea,
Y el enfoque de mucha gente y de muchas personas era que iban al templo o iban a la estructura, al edificio, para ver qué le ofrecían ese día en el culto, qué nuevo había, o sea, pero nunca con una perspectiva, con un corazón abierto para ir a adorar al Rey de Gloria, al gran yo soy, al Altísimo, al Soberano, al que todo lo puede. Y estas cosas provocan que inmediatamente nosotros tengamos una desviación en cuanto a lo que es realmente lo que se ideó el templo o lo que se estableció el culto. Entonces tenemos que estar claro aquí. Vamos a un lugar ahora mismo en la casa, tenemos que estar claro. Nuestra adoración puede ser en los muebles, en la mesa, allá en la habitación, donde estemos. Podemos levantar nuestro propio altar para adorar a Dios y exaltarlo. El problema está que nosotros nos desviemos. Ahora puedo decir que ahora mismo nos podemos estar desviando si de momento, escuche bien porque quiero ser claro en esto, si de momento llegamos a pensar o llegamos a idolatrar las redes y estamos predicando totalmente desfasado de lo que Dios quiere que hablemos. Escuche, esto es peligroso y el ser humano camina sobre una línea muy delgada y a todos nos puede alcanzar. En algún momento nos podemos envanecer y esto hay que prestarle mucha atención, que nosotros no nos envanezcamos por las cosas que estamos logrando, estamos alcanzando en el Señor. No. Estamos en una era digital, en una era de la tecnología, que tenemos que saber utilizarla para que tampoco la tecnología se robe el lugar que le pertenece a Dios. Ciertamente, lo hemos dicho en otras ocasiones, llegará el día en que las redes serán quitadas y entonces no sé cómo quizás mucha gente tendrá que hacer, pero el que ha podido desarrollar una vida devocional con Dios diariamente, todos los días, constantemente, esa gente no pasará trabajo, porque no estará esperanzado a que alguien le predique o le mande un mensaje, sino que sabrá que su respuesta está en el Señor. No estoy diciendo que sea malo ver un predicador por las redes sociales, está bien, usted puede ver, yo puedo ver todos los predicadores que sea posible, pero debo examinar lo que estoy escuchando, debo pensar lo que estoy escuchando y debo discernir lo que hay detrás de las palabras. Eso debe quedar muy claro para todos nosotros en este tiempo. Entonces, dijimos que las palabras de Jesús en Juan capítulo 4 llaman la atención grandemente a nuestras vidas, y en ese momento a la mujer samaritana, que estaba totalmente, como los samaritanos estaban desenfocados de lo que realmente era la adoración. Recordemos algo, el Señor Jesucristo se manifestó en esta tierra no solamente para salvarnos, no solamente para morir en la cruz por nosotros. El Señor Jesús se manifestó en esta tierra para revelar el corazón del Padre. Escuche, para revelar el corazón del Padre. Y si usted ha leído la Biblia, usted bien sabe que las veces que Jesús oraba con insistencia de madrugada y por las noches, no lo hacía en un templo. Dice la Biblia que se iba al monte siendo aún muy oscuro y allá oraba. Ojo con eso, el Señor Jesús no era que iba al templo a orar. Y no estoy diciendo que es malo ir al templo a orar. No, el Señor Jesús estaba claro de cuál fue su asignación en esta tierra y la cumplió cabalmente, porque Él vino a revelar también el corazón del Padre a nosotros. Esto es tremendo que lo podamos entender y lo podamos internalizar. Escuche, para los judíos los templos significaban algo tremendo, poder económico, significaba tantas cosas. Y una de las cosas que descubrí leyendo esto es que cuando Salomón construye el templo, el pueblo de Israel todavía se debió mucho más. Totalmente se fue desviando del plan original. Y por eso Dios permitió en el tiempo que ellos fueran cautivos. Recuerda que Babilonia los lleva cautivos, destruyen el templo, queman parte del muro de Jerusalén. Ellos están cautivos allá en Jerusalén. Y en esa cautividad dice que aquellos soldados le pedían a ellos que cantaran aquellos cantos, porque el pueblo de Israel es un pueblo que le gusta cantar, que le gusta adorar a Dios, que le gusta hacer fiesta para Dios, pero dice que ellos estaban de luto. Dice, ¿cómo podemos cantar si estamos aquí en cautiverio y el templo está allá lejos? O sea, ellos no podían adorar sin el templo.
Y a muchos creyentes le ha pasado igual. Mucha gente no ha podido adorar a Dios en su casa porque nunca desarrolló una vida personal devocional con Dios. Mucha gente se acostumbró a depender de los pastores, de las pastoras. Se acostumbró a depender del músico tal o de aquella. No, mis hermanos, gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los líderes, por los apóstoles, los profetas. Sí, excelente, sí. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Dios eterno, el gran yo soy. Nuestra mayor adoración es la que sale de nuestro propio corazón para Él, para exaltarlo y para glorificarlo. Así que nuestra vida, nuestra casa debe ser un altar continuo. Ahí debería haber siempre un fuego encendido, no literal, pero sí espiritual. Dentro de nosotros, el altar a Dios debe estar encendido y conectado y esperando siempre que Dios hable, porque el mayor templo que podemos tener o poseer es nuestro cuerpo, que es templo del glorioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Entonces, las palabras de Jesús en Juan 4:23 señalan el final eminente de la adoración en un edificio o un templo. ¿Cómo observar que Jesús instituyó un nuevo pacto debajo del cual no habita entre su pueblo por medio de un edificio? Escuche, sino un templo material, no un templo material, sino uno que está en medio donde su Espíritu Santo habita. Por eso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en una manera gloriosa y poderosa. Entonces los evangelios también registran la profecía de Jesús respecto a la destrucción del templo que vendría. Y en su conversación con la mujer samaritana, Jesús indicó que el templo sería reemplazado por adoración en espíritu y en verdad. Adoración en espíritu y en verdad, algo que tenemos que desarrollar nosotros constantemente. ¿No recuerda usted las veces que nos reuníamos en los templos y usted veía gente entretenida, gente chateando, gente saliendo a responder una llamada telefónica? Gente que iba al baño pero iba con el teléfono a responder una llamada telefónica, o gente que el culto se estaba dándole al Señor, pero mucha gente llegaba quizás frustrada, cansada, qué sé yo, pero no se conectaba con el Dios Altísimo, no era parte de la reunión. Escúcheme, por eso es importante que cuando nos reuníamos en aquel tiempo en el templo era para glorificar a Dios, era una adoración colectiva, pero eso no indicaba que teníamos que dejar nuestra adoración personal, a título personal con Dios. Mis amados, nuestra vida debe ser en completa adoración al Dios verdadero. Por eso estoy hablando de templolatría o adoración genuina. Muchos de momento éramos muy buenos para estar al frente de mucha gente que nos dijera amén. Por ejemplo, ahorita quizá mucha gente no le sienta sentido a predicar por una red social, porque dependía mucho del amén de la gente, del gloria a Dios, del aplauso o de tantas cosas que se podían dar en una reunión específica. Mis hermanos, el Dios de los cielos nos está llevando a su diseño, a su modelo, que es Él es un Dios de familia, y nuestros hijos tienen que conocer a Dios en nuestra casa, en la casa, no allá en el templo, como mucha gente esperaba el domingo para la clase bíblica, para que su hijo recibiera una porción de la palabra, aunque sea por semana. No, ese es trabajo nuestro. Nuestros hijos deben conocer al Dios Todopoderoso en nuestra propia casa, a través de nosotros, sus padres. Bendito sea el Señor. Entonces, el templo sirvió para desafiar al Hijo de Dios a tirarse desde el pináculo e invocar la protección divina. Recuerde, Satanás le dijo: todo esto te daré, lánzate de aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Eso está escrito, sí, pero el Señor dijo: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, usó Satanás el templo para tentar a Jesús. El templo era el orgullo nacional de los israelitas y un símbolo de religiosidad. El templo fue el lugar donde Jesús se le perdió a sus padres siendo un adolescente. Recuerden eso, se le perdió a María y José en el templo. Y así le ha pasado a mucha gente. Mucha gente ha perdido al Señor Jesucristo aún estando dentro del templo. Mis hermanos, esto ha sido una cosa como contradictoria. Y sería algo difícil que uno, estando dentro de la casa de Dios, pueda perder al Señor. ¿Por qué? Porque está desenfocado.
porque está entretenido y no se da cuenta qué es lo que pasa. Mire, cada vez que usted tenía la oportunidad de ir a un templo y si algún momento nos dan la oportunidad de volver, por favor esté atento, porque siempre Dios está hablando a través de algo, un canto, un testimonio, alguien que diga algo, la predicación del pastor, del líder, a través de alguien. Dios siempre está diciendo algo en nuestra vida, porque Dios habla. Alabado sea el Señor. Así que no pierda, escúcheme, no pierda el Señor. Y es más, mucha gente ha perdido el Señor aún dentro de sus casas, no lo encuentran, porque su vida no estaba fundamentada en el fundamento que es Cristo. Y por eso han perdido el gozo, han perdido el deseo de leer la Biblia, de orar, de perder el deseo de congregarse en algún momento. Muchas familias ni se reúnen ni para orar, ni para hacer el altar familiar, ni para leer la palabra del Señor, porque perdieron al Señor. Jesús profetizó que no quedaría del templo piedra sobre piedra. Escuche, parecía extraño, pero lo mismo nos ha pasado a nosotros. Nos hemos enfocado demasiado, o nos enfocamos en un tiempo en los templos. Y de hecho, yo ponía un ejemplo del pastor Daniel Brown en Estados Unidos, que él llevan 34 años alquilando el mismo lugar, la misma cantidad de sillas, en el mismo púlpito, pero han abierto 39 iglesias. Escúcheme, 39 iglesias, porque el enfoque del hermano no está en la estructura ni en el edificio, está centrada en el Señor y en hacer que el reino del Señor se multiplique y se extienda. Cuando nosotros perdemos de vista el enfoque de multiplicarnos y de exaltar a Dios a través de ganar gente para Cristo y abrir otro lugar para que la gente avance, perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer. Nosotros no somos eternos. Tarde que temprano moriremos. Tarde que temprano puede ocurrir un fenómeno sobrenatural. Los edificios pueden caer. Escúcheme, no estoy diciendo que sea malo. Sí es bueno, pero no podemos enfocarnos en adorar a los templos. Entonces, en el tiempo que llevamos en el camino del Señor, muchas veces nosotros amamos mucho la casa de Dios, pero no amamos profundamente al Dios de la casa. Y eso es preocupante. Bendito sea el Señor. Y aquí comienzo la segunda parte, en donde tendríamos que preguntarnos, ¿en qué momento usted y yo nos volvimos templólatras o adoradores del templo? ¿En qué momento fue? ¿En qué momento nos volvimos egoístas? ¿En qué momento nos volvimos idólatras? ¿En qué momento nos volvimos personas que perdimos toda la sensibilidad y ya no íbamos al culto, a la reunión, con el deseo de adorar a Dios, sino con el deseo de oír una música, sino con el deseo de ver a un hermano, una hermana, o de después del culto reunirnos? ¿Cuántas veces nos pasó eso? Que en el culto la gente se dormía en el templo y después del culto, después de la reunión, la gente quedaba hablando, conversando, riéndose, y hasta las 11, 12 de la noche la gente hablando, porque mientras estuvo en el templo, mientras estuvo en el culto, la gente perdió la sensibilidad y perdió la visión de las cosas que son realmente importantes para Dios. Es más, escuche algo. Llegó un momento en que mucha gente perdió hasta el temor de Dios en los templos por la manera de vestir al momento de ministrar al Señor o al momento de asistir a una reunión. Esto parece algo extraño, pero eso ocurrió, eso sucedió. Mis hermanos, no podemos perder la cordura en cuanto a la hora de ministrar. Mucha gente en otros lugares, en otros momentos, de manera indecorosa, ministrando la palabra del Dios eterno, del Dios santo y Dios poderoso, y necesitamos recuperar el temor de Dios en nuestras vidas. Mire, en esta cuarentena, yo no sé usted qué ha aprendido, qué usted ha valorado, o qué. Yo sí sé lo que estoy aprendiendo a valorar y a cultivar: mi vida, mi relación con Dios. Me llamó la atención que ayer en Osana el pastor Choco predicaba y decía que en estos días que van de cuarentena, lo único que él ha hecho es leer la Biblia. Dice, no he leído ningún otro libro, solo la Biblia. Me la paso leyendo la Biblia y pidiéndole perdón a Dios por todas las cosas malas que yo he hecho. Y digo, Señor, ayúdame a ser más santo, ayúdame a ser más sabio, ayúdame a ser un hombre con mucho más temor tuyo. Y eso me impresionó muchísimo. Él hablaba de que tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hicimos. Y yo creo que es cierto. Usted y yo
tenemos que arrepentirnos de todas las cosas malas o negativas o distorsionadas que hicimos. Escuchen, mucha gente compitió en quién podía ser el templo más grande, más espacioso, con mayor belleza. Escúcheme, y no se hizo con la actitud correcta, sino con un pensamiento totalmente distorsionado, y eso tiene que mejorar. La casa de Dios tiene que estar linda, sí, claro que sí, tiene que estar linda, pero nuestro enfoque no es la casa, nuestro enfoque es el Dios de la casa. Gloria al Señor. Ok, entonces, en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que realmente lo más importante es poder tener una vida de relación íntima y estrecha con Dios, amar nuestra familia, aprovechar bien el tiempo, compartir de las cosas que Dios nos da, valorar a las personas, cumplir con nuestra mayor asignación en esta tierra, que es ir y hacer discípulos. Esa es nuestra mayor tarea. Entonces realmente estábamos desenfocados y no lo sabíamos. Por tanto, el ir y hacer discípulos de todas las criaturas fue una orden que el Señor nos dio y que tenemos que cumplirla. Esa orden es para todos los creyentes. Es una regla que debe aplicarse para todo aquel que dice que es seguidor de Cristo. Si nos fijamos qué tan bello canta una persona o con cuánta elocuencia predica, o sea, estamos mal. Tenemos que saber que lo más importante es poder que nuestra vida sea un lugar de adoración para nuestro Dios, que sea algo donde Dios pueda deleitarse. A mí me llama la atención cuando el Señor le habló a Cristo en el Jordán y le dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. En otras palabras, Cristo el Señor, sus 30 primeros años aquí en la tierra, los vivió agradando el corazón del Padre. Bendito sea Dios. Y los otros 3 años y medio todavía mucho mejor. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos en esta tierra? Y realmente, ¿cuántos días hemos nosotros agradado el corazón de Dios el Padre? Dios nos ayude, amado. Miren, la presencia divina se manifiesta entre los que le invocan de corazón en cualquier parte del universo, incluyendo nuestras casas. Aprovechemos este espacio y veámoslo como algo del Señor, como un retiro espiritual, como un tiempo para fortalecer el núcleo familiar, un momento para ir más allá y alcanzar las cosas que no habíamos logrado. Mire, si hay algo que la iglesia por años había perdido en muchos lugares, quizás usted lo hizo, gloria a Dios, era el altar familiar. Muchas familias cristianas golpeadas, muchos matrimonios golpeados. Escuche, y ninguno se escapa de eso. Ni usted ni yo nos escapamos. Muchos matrimonios en conflicto, situaciones duras, muchas iglesias se dividieron. Escuche, muchas cosas ocurrieron en el caminar, porque cuando nosotros desviamos la mirada del Señor totalmente, comienza el enemigo a hacer estrago a diestra y a siniestra. Busque la presencia del Señor. Ciertamente Dios está cerca de los que le invocan de todo corazón, los que le invocan de veras. Buscarlo y lo vamos a encontrar. Lo invocamos y Él nos va a responder. Con esto que está aconteciendo se ha revelado que la vida de muchos creyentes estaba relacionada o giraba en torno a una estructura, a un templo solamente, pero no giraba en torno a una relación personal con el Señor. ¿Cuánta gente ya ha dejado de llorar, de interceder de rodillas en su casa? Porque para ellos era importante ir al templo, ir al altar en el templo, pero el altar lo podemos hacer o construir en cualquier parte de nuestra casa. Podemos hacer un altar como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Ellos construyeron altares para Dios, para glorificar a Dios en cualquier parte. Y amado, creo que Dios nos está hablando y nos está haciendo volver a su diseño, que es adorarlo a Él, no importando en cualquier lugar. Si podemos construir un templo bonito, gloria a Dios, constrúyalo, pero no se desenfoque, porque su esperanza no está en el templo, su esperanza está en el Dios verdadero, que lo puede conocer y lo puede obtener en cualquier parte donde usted lo adore, en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que los hombres de Dios del inicio levantaban un altar en cualquier lugar y lo adoraban, lo exaltaban al Dios Todopoderoso. Miramos a Noé, como dije ahorita, a Abraham, a Jacob y todo lo demás. Escuche, es una grande y linda oportunidad hoy día de reunirnos en familia y adorar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos reunimos en familia
y de momento nunca tocamos un tema de la Biblia, nunca tocamos un tema para adorar a Dios. Escúcheme, nunca tocamos un tema para edificarnos unos a otros, sino que quizás los temas eran otras cosas. Mis hermanos, John Piper dice esto, que las redes sociales han venido a demostrar a nuestro tiempo, nuestra época, o que nunca podemos decir que no tuvimos tiempo para adorar, para leer la Biblia y para buscar a Dios. Las redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces pasamos más tiempo en esto, en un teléfono, que leyendo la Biblia. Y él dijo eso. Eso es lo que las redes sociales han venido a demostrar. Que nunca podemos decir que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Entonces, verdaderamente muchas familias se están reencontrando en este tiempo, ya que por el ritmo de vida que estaban llevando, las casas servían solo como un hotel para llegar a dormir y punto, y bañarse y para atrás. Ahora hay tiempo para todo. Disfrutemos juntos y adoremos. Sí es cierto, la situación económica se ha puesto difícil. Escúcheme, se ha puesto dura en muchas partes, pero necesitamos. Recuerden lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, con la ayuda del Espíritu Santo podemos leer e interpretar la palabra de Dios y extraigamos grandes verdades que nos van a bendecir y nos van a transformar poderosamente. Leamos la Biblia y dejemos que Dios hable a través de ella. Escriba las lecciones que va. Yo no sé si usted ha podido de repente tener un ritmo de devocional diario, porque anteriormente uno lo hacía un día, 2 días, no, y así se iba. Pero ahora todos los días, lo primero que uno hace es que ora y luego se sienta a buscar y a tener su devocional, su encuentro con Dios diariamente, porque lo necesitamos todos los días. Cada casa puede ser un santuario, cada persona un evangelista y cada familia una fuente de bendición para los que están cerca donde ellos viven. Es decir, que la presencia de Dios se quiere manifestar. Un abrazo, Apóstol Félix, un abrazo fuerte. Se quiere manifestar de manera sobrenatural sobre su vida y sobre la mía, mis hermanos, pero no excluyamos a Dios. Otra vez, no estoy diciendo que los templos son malos, los templos son buenos, pero no te desenfoques. Amamos al templo, pero no amamos al Dios del templo. Y el Dios del templo se quiere glorificar y nos está llamando la atención hace rato a usted y a mí. Dios nos está llamando la atención, pero no hemos hecho caso a la voz del Eterno que nos está diciendo que prestemos atención y no descuidemos su presencia. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mire, cantemos alabanza con todo pulmón. Aleluya. Para que los vecinos escuchen que no somos creyentes a escondidas, a la secreta. Somos creyentes al público, que no tenemos vergüenza de hacernos en la calle, levantar un altar, glorificar a Dios. Hacemos en el porche, levantamos un altar, glorificamos a Dios. Que nos escuchen llorar, que nos escuchen cantar, que nos escuchen clamar por ellos, por su familia, por la nación, por el país, por el mundo. Porque dice la Escritura claramente que la tierra gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será eso? Yo no lo sé, pero la tierra está esperando esa manifestación, que creo personalmente que lo vamos a ver pronto en el nombre de Jesús, porque los milagros, aleluya, volverán a ocurrir de manera muy grande y usted será una de esas personas que Dios va a usar para que su reino sea establecido en esta tierra para gloria de Dios el Padre, aleluya. Establezca una comunicación con Dios, haga amigo. Hay gente que está haciendo células virtuales, la gente se está convirtiendo. O sea, la iglesia ha tenido un crecimiento porque la iglesia nunca se ha cerrado. Se cerró el templo, pero la iglesia sigue vigente y la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue caminando. Hay redes juveniles, hay redes de adolescentes y la gente está haciendo el trabajo. No critique lo que otro haga. Bendiga al Señor, haga su parte, yo hago mi parte. Lo importante es que Dios, el Dios del templo, se manifieste en todo lugar y a toda hora para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Mis amados, veamos algo aquí interesante. La destrucción del velo del templo en Jerusalén por el general Tito en el año 70, recuerden eso, fue seguido por un edicto romano prohibiendo que los judíos vivieran en Judea, y tal han sido los efectos de la dispersión de los judíos tras los siglos, que hasta los hebreos que hoy día
pretenden ser linaje del sacerdocio de Aarón, no pueden presentar sus credenciales o sus líneas genealógicas porque se les está prohibido. Pero escucha lo interesante. Dios quiere, con esa manifestación de que el velo se rompió, Él está mostrándole al pueblo que el templo no es que es importante, porque lo importante es Él en nosotros. El Dios eterno quiere habitar en el templo, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo mora en templos que amen su presencia y que amen su palabra. Eso debe estar clarísimo. Mi cuerpo no puede ser templo del Espíritu Santo si yo ando destruyéndolo, si yo ando pecando. No puede habitar el Espíritu de Dios allí. Aleluya. Entonces la providencia de Dios, el templo fue destruido y el sacerdocio y los sacrificios del viejo pacto llegaron a su fin. Terminó, mis hermanos. Y con todo esto yo veo que hay una época que terminó y Dios comenzó otra temporada. Así que tenemos que estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero la iglesia tiene que seguir proclamando el mensaje de salvación y usted tiene que dar testimonio. Hoy día usted tiene que exhibir su santidad, tiene que exhibir su rectitud, tiene que exhibir su carácter de hijo de Dios en esta tierra, porque es lo que más demanda este mundo. Bendito sea el Señor. Y yo no sé qué va a pasar mañana, pero tenemos que estar firmes, creyendo en ese Dios maravilloso que está sentado en su trono. Mire, el plan redentor de Dios del templo en Jerusalén, junto con sus sacrificios y sacerdotes, llegaron a un fin, llegaron a ser obsoletos unos 40 años antes de cuando Jesús declaró sus últimas palabras en la cruz, cuando dijo consumado es. Escuche bien, porque en el momento preciso de su muerte, según 3 de los 4 evangelios, dice, aconteció un evento dramático. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso era inusual. Así que fue algo sobrenatural que ocurrió allí. Para apreciar bien el significado de este evento, es preciso recordar que el evangelio, según San Juan, utiliza metáforas del tabernáculo para describir la persona de Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Alabado sea el Señor. Ese verbo es Cristo. Habitó entre nosotros y desea habitar. Escuchen, no en un templo hecho por mano de hombre, que no es que sean malos. Ahora, tenemos que echar un poquito para atrás y mirar con qué intención yo edifiqué una estructura o con qué intención la estoy edificando. Porque aquí hay un peligro grande. Como todo, siempre todo corre en un hilito, un pequeño hilo, que si nos descuidamos, nos desviamos. Bendito sea el Dios eterno. Escuche, y también Marcos, para apreciar esto, aquí vamos. Significa literalmente, escuche, que el Señor quiso habitar, quiso convivir con nosotros a través de Jesús. Escuche, la gloria de Dios que estaba presente detrás del velo del templo en el Antiguo Testamento había venido y se había manifestado en carne propia. Cristo, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Un lugar donde solo podía entrar un hombre una vez al año a pedir perdón por los pecados. Ahora, a través de Cristo, la presencia de Dios puede habitar en nosotros todos los días de la vida. Puede estar con nosotros en la casa, en el automóvil, en el patio, donde quiera que vayamos. El Señor quiere habitar con usted y conmigo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, en Jesús, la gloria de Dios que estaba presente detrás del velo del templo, ahora vino a habitar con nosotros, especialmente que se llama el cuerpo de Cristo, que es usted y que soy yo. Somos el cuerpo del Cristo viviente. Aleluya. Así que dice la Escritura que más él hablaba del templo de su cuerpo en Juan capítulo 2, verso 19. Así que en Jesucristo Dios estaba tabernaculando, o sea, tabernaculando con nosotros, se estaba acampando, se estaba manifestando, se estaba revelando a nosotros, entre nosotros, y su cuerpo era el velo que de la vista humana se escondía la plenitud de la gloria divina, pero ahora esa gloria se ha manifestado para que usted y yo la podamos tener. Mis hermanos, una vez más repito, templolatría tiene que ver con la adoración del templo
Y fue donde muchas veces nosotros nos desviamos y tenemos que regresar a mirar lo que el Señor estableció en su bendita palabra. Según la tradición judía, escuche, el velo era tan resistente que 2 yuntas de bueyes no podían rasgarlo, no podían romper ese velo. Por tanto, el desgarro del velo de arriba abajo en la muerte de Cristo fue un milagro, fue algo sobrenatural, fue algo sorprendente. Fue la confirmación celestial de que el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz completó la obra de salvación de una vez para siempre. Por eso es que ya no hay que sacrificar animales, ya no hay que derramar sangre de animales. La sangre de Cristo se derramó una sola vez y para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. No hay que hacer más sacrificio, porque en Cristo Jesús tenemos salvación y Él desea habitar con nosotros para morada de Dios eterno. Escuche esto. En hebreo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo el Señor derribó esa estructura y ahora podemos acercarnos a Él con toda confianza y glorificar su nombre y tener comunión con Dios. Un templo sin paredes. Qué tremendo esto. El Nuevo Testamento describe la iglesia cristiana como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. O sea, un cuerpo. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza y a vuestra vocación. Un cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Ahora mismo no estamos en una estructura de un templo. Estamos a través de las redes sociales, estamos teniendo comunión, estamos teniendo la bendición del Señor. Dios está moviéndose de una manera especial. Quizás Dios le está hablando a usted, quizás no le está hablando nada específico para usted, pero gloria al Señor. Pero aquí estamos teniendo comunión. La tecnología también nos ha ayudado para poder ministrar a muchas personas por las redes, por el Zoom, por el Facebook, por el Instagram. Gloria al Señor, por YouTube. La tecnología ha venido para bendecir a mucha gente también. Entonces, no estamos en una estructura, pero estamos en un lugar donde podemos tener comunión uno con otro y estamos glorificando al Señor. Estamos exaltando su nombre y estamos dándole gloria a aquel que vive para siempre. Escuche, esta imagen demuestra la notable verdad que el Cristo resucitado y ascendido habita dentro de la comunidad de creyentes verdaderos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu fue derramado de manera muy profunda al cumplir Cristo su obra redentora. En Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mis hermanos, Cristo tumbó toda barrera la tumbó el Señor. Por eso no nos enfoquemos en el templo, enfoquémonos en el Dios del templo. Démosle oportunidad para que Él se pueda manifestar. Y quiero terminar con esto, mis amados. Dice Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros, no la estructura. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Mucha gente siempre pensó y anheló ir a la casa de Dios, ir a la estructura, porque allá era que podía sentir a Dios. Mis hermanos, desenfocados, a Dios lo podemos sentir en cualquier parte que estemos. La otra vez salió un video de una joven que en un avión el Espíritu de Dios la tomó y quedó hablando en lengua y quedó profetizando. Tremendo. Mire lo que pasa acá también. En 1 Pedro dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo. Usted y yo somos una casa espiritual, un edificio espiritual, y cuando nos unimos todos, el asunto se pone más bueno, se pone más fuerte. La presencia de Dios se manifiesta y nosotros somos fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Así que, mis hermanos, templolatría o adoración genuina. Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Después que volvamos, si es que volvemos a reunirnos en una estructura, vayamos con un pensamiento claro. Sí hay que limpiar el templo, sí hay que arreglarlo, sí hay que acomodarlo, sí hay que pintarlo, sí hay que ponerlo bonito. Pero nuestro enfoque no es la estructura, nuestro enfoque es el Dios al que nosotros adoramos en ese lugar y le damos gloria y le damos adoración porque Él vive y reina para siempre. Tenemos la tendencia de los seres humanos y mayormente los cristianos a desviar nuestra postura. Y hoy día el peligro que existe también es que mucha gente quiere adorar a Dios a su manera y no como la Biblia lo establece, no como Dios lo establece, no como el Señor de momento ha puesto pautas para adorarlo y para conocerlo a profundidad. Estamos viendo tiempos peligrosos donde cada quien está enseñando cosas diferentes, distintas, y muchas distan de la palabra verdadera del Señor, y lo que hacen es que traen confusión en la gente que escucha. Tengamos cuidado con la gente que estamos escuchando. Aún este mensaje y todos los mensajes que yo he predicado, usted escúchelo bien, analícelos, péselos con la palabra del Señor. Mire si en esos mensajes hay algo que no encaja con la palabra del Señor. Mire si eso distorsiona el mensaje original que Cristo estableció. Porque el mensaje que prediquemos, que no tenga algo de Cristo ahí o no tenga nada de Cristo, no funciona. Pablo lo dijo claramente. Y por eso hace una defensa tremenda en Efesios, en Colosenses, hace una defensa tremenda el apóstol Pedro, Judas, hace una defensa tremenda contra las cosas que vendrían en el último tiempo. Escúcheme, porque lo otro también es que hay mucha idolatría hacia el ser humano, hacia los hombres. Usted no depende de un pastor, usted depende del Señor Jesucristo. No con esto le estoy diciendo que no ame a su pastor o que no ame a su líder, o al apóstol, o al profeta, o al evangelista, o al maestro. No estoy diciendo eso. Ellos son valiosos, son instrumentos que Dios ha dejado en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Y hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que bendecirlos. Sí, Señor, eso hay que hacerlo. Pero nuestra dependencia siempre será del Señor. Toda dependencia siempre. El Señor quiere hablarnos. En su momento usará a alguien para bendecir nuestras vidas. Entonces ahí tenemos que escuchar claramente la voz del Señor. Yo quiero orar en este momento, si usted me lo permite. Usted que se encuentra ahí en el Facebook, en Instagram, quiero orar por usted, quiero pedirle al Señor, si tiene alguna petición, la escribe por favor. Y oramos en este instante y pedimos a Dios que traiga respuesta a su vida. Y para mí ha sido un honor el poder compartirle estas dos partes de este mensaje, que esperamos que usted lo pueda digerir bien, pueda aplicarlo bien a su vida, a la congregación a la que usted asiste o usted pastorea, pero que usted mantenga la firmeza en el Dios eterno y maravilloso, Señor. Padre, en esta oportunidad quiero darte gracias por los que escuchan esta palabra. Señor, sabemos que con facilidad nosotros nos distraemos de las cosas que tú realmente quieres que hagamos. Pero en este día y los días que vengan, ayúdanos a estar enfocados en las cosas que son correctas. Padre, fortalece la vida de muchos pastores, líderes, ministros tuyos, Dios, que han pasado por momentos críticos, por una crisis, Dios, espiritual, emocional o financiera, Señor, o de alguna enfermedad física. Trae respuesta, Señor, a su vida. En el nombre poderoso de Jesús, trae ese refrescamiento que el pueblo de Dios necesita para ser fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro en este momento
Y bendigo a todo aquel, Señor, que escucha la palabra, que la recibe con fe, que la pone en práctica, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a la pastora Maricruz, a su esposo Daniel Pimentel. Bendigo también a Judith Gaitán, a Yesenia Betancourt. Bendigo, Señor, a la iglesia Fuente de Vida. Bendigo a la iglesia, Señor, de Baritad, del pastor Alberto González, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendigo a Vanessa Lescano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo en esta hora, Padre amado, a mi hermana Dacinia Chérigo, en el nombre de Jesús. Bendigo, señora Florentino Murillo, en el nombre de Jesús. Bendigo en esta oportunidad, Padre Santo, a Lorena Ábrego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Al apóstol Félix Ibarra, en el nombre de Jesús, bendigo su vida de una manera especial. Oh Padre amado, oro en este momento por Nilka, Padre Santo, oro por John Caballero, Padre Santo, oro, Padre, por Eva Atencio, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, que la palabra corra, Señor, corra con fuego. Oro por Lourdes Saavedra, Dios, por salud y fortaleza espiritual. Oro, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado. Oro, Dios, por las personas allá en Dibalá, en Nuevo México, Dios mío. Te pido en cada parte de este país donde hay personas afectadas. Oro, Señor, para que en el nombre de Jesús tu mano poderosa se mueva con poder y traiga restauración y traiga sanidad. Señor, también oro para que Dios, la iglesia en general, pueda entender, Señor, lo que tu palabra establece, lo que tu palabra dice, Dios, que tenemos que adorarte a ti en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con usted, con su familia. Que el ángel de Jehová, campeador de ustedes, lo defienda, que la presencia de Dios sea su retaguardia y que ninguna arma forjada contra usted prospere y que todo lo que usted haga esté dirigido por la mano del Señor y que el Señor ponga paz en usted y lo guarde, que su familia sea guardada y cubierta con la preciosa y poderosa presencia del Señor. Un fuerte abrazo, vamos adelante y Cristo viene pronto en el nombre del Señor Jesús.